Ejercicio número 1 de estática de fluidos. Lo primero que se va a ver acá es los manómetros. Entonces vamos a ver un manómetro, un ejercicio lo más sencillo posible. Un manómetro de mercurio, nos dicen, entonces ya tenemos el fluido que va a estar dentro del manómetro y nos ponen en paréntesis cierto valor que está en kilogramos sobre metro cúbico. Entonces ese valor, de acuerdo a sus unidades, nosotros podemos decir que es la densidad. Para futuros ejercicios, entonces, cuando se menciona el mercurio, este dato ya va a ser conocido, los 13.600. Nos dice que está conectado a un ducto de aire, aquí está el ducto de aire y el manómetro conectado. Si la altura es, bueno, nos dan esta altura H, 15 milímetros. Y además nos dan la presión atmosférica de 100.000 pascales. Determina la presión en el ducto. Queremos saber cuánta es la presión en este ducto. Entonces, lo único que vamos a usar es el manómetro y gracias al manómetro vamos a saber la presión de este ducto. No nos aclaran en qué unidades, bueno, lo vamos a encontrar en unidades del sistema internacional. Vayamos anotando entonces los datos. Acá está la densidad 13.600. La altura nos dicen 15. Y la presión atmosférica 100.000 pascales. Como incógnitas tenemos la presión del ducto, como decíamos lo vamos a calcular en newton sobre metro cuadrado, que es parte del sistema internacional. Muy bien, vayamos analizando entonces. Lo primero que vamos a analizar son las presiones. Entonces acá tenemos las presiones. Para elegir los puntos críticos de lo que es las presiones, ustedes tienen que elegir de la siguiente manera. Bueno, ya tenemos como referencia la altura. Ahí está la altura de este punto a este punto, lo que ya nos da un indicio de cuál puede ser nuestros puntos críticos. Vamos a elegir este nivel. Si elegimos ese nivel tendríamos acá el punto A y en este otro brazo del manómetro el punto E. ¿Por qué hemos elegido esos puntos? Entonces, lo primero que tienen que hacer en el manómetro es fijarse si tenemos el mismo fluido. Los dos requisitos. El primero, si estamos hablando del mismo fluido. Muy bien, requisito número 1 cumple con ese requisito. Cumplimos con el requisito 1. El requisito 2, que aparte de hablar del mismo fluido, tengamos la misma altura. Entonces, fíjense, acá tenemos una altura. Y acá la altura se repite. Entonces, ahí están las dos aspectos fundamentales para tomar nuestros puntos de referencia, que son el punto A y B. Uno que sea el mismo líquido, hablemos del mercurio, y otro que sean las mismas alturas. Acá el ejercicio nos daba como dato que es el mercurio. Además aquí lo mencionaba, entonces no había por dónde perder. Muy bien, vayamos analizando el punto A primero. Entonces presionen el punto A. Presionen el punto A, fíjense a que sería igual. Aquí tenemos aire, todo esto es aire. Entonces para futuros ejercicios, cuando vean así, de esta forma vamos a trabajar. Esto se va a considerar como aire. Vale decir que acá también tenemos aire. Muy bien. Entonces la presión en el punto A y en este punto la presión va a ser igual a la presión del conducto. Va a ser la misma presión. Alguien me dirá por qué no está considerando esta altura, la altura del aire. ¿No causaría esta altura también un cambio de presión? ¿No tendríamos que considerar esta altura? La respuesta es la siguiente, ya que estamos estudiando, o esta parte estamos hablando de un gas.
Entonces, el cambio de presión de acuerdo a la altura, fíjense, estamos hablando de milímetros. Es completamente despreciable. Se puede considerar tranquilamente que la presión en este punto es la misma que en este punto, que en este, que en este o que en este. Muy bien. Lo mismo va a pasar acá, ya que tenemos la presencia de aire. Tenemos inclusive una menor altura totalmente despreciable. Bien, entonces enfoquémonos en la presión A. Entonces, la presión A no es nada más que la presión en el ducto. Presión en el punto B. Aquí está el punto B. Fijémonos cuál es la altura del líquido que está por encima del punto B. Entonces acá tenemos el líquido que es mercurio. Bueno, sabemos que es el mercurio. Entonces la presión que ejerce esta altura de mercurio va a ser igual a la presión en el punto B. Repito, esta presión, bueno, esta pequeña porción de aire es totalmente despreciable. Entonces acá tenemos la presión de la altura. Entonces, presión en el punto B va a ser igual a la presión de esa altura. Esta va a ser nuestra ecuación número 1. Y esta es la ecuación número 2. Entonces del gráfico, ¿qué podemos sacar del gráfico? Fíjense, tenemos una misma altura y un mismo fluido. Entonces la presión A va a ser igual a la presión B. En esos dos puntos nos estamos apoyando para resolver el ejercicio. Esta va a ser nuestra ecuación número 3. Finalmente reemplazamos 1 y 2 en 3. Entonces vamos a tener lo siguiente. La presión en el ducto va a ser igual a A y la presión en el punto B va a ser igual a la presión que ejerce esa altura. Gracias a la ecuación fundamental tenemos que la presión que ejerce la altura o la presencia de un líquido por encima, esta parte, va a ser igual a la densidad del líquido, es decir, de mercurio por la gravedad, finalmente por la altura del líquido. Ahí está la altura. Este dato nos convendría entonces manejar en metros. Cambiémoslo de una vez a metros. Ahí está la altura en metros entonces. Así para no tener problemas en cuanto al reemplazo. Perfecto, ya tenemos la presión en el ducto, solo nos quedaría reemplazar. Aquí está. Reemplacemos y por ser primer ejercicio vamos a tener cuidado con las unidades, las vamos a poner. Muy bien, aquí tenemos la densidad. Entonces dijimos que es 13.600 kilogramos sobre metro cúbico, no hay problema. La gravedad. Entonces, para ejercicios que no se mencione el lugar en específico en el que estamos trabajando, tomamos como 9.81. Finalmente tenemos la altura. Fíjense, por eso lo hemos cambiado a metros. 0.015 metros. Muy bien. Entonces lo hemos cambiado para lo siguiente. Para que se puedan simplificar tranquilamente. Entonces por eso vamos a hacer la prueba con unidades. Kilogramos metro cúbico. Bueno, acá lo primero que tienen que hacer ustedes, queremos encontrar el newton sobre metro cuadrado, ¿verdad? Tienen que hacer que el newton aparezca. Aquí es igual el newton a kilogramo kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. Entonces esa parte que lo puse con verde es newton. No lo vamos a tocar.
lo que nos sobre lo vamos a simplificar. Es decir, este metro con este metro cúbico. Entonces nos quedaría abajo metro cuadrado. Bien, metro cuadrado entonces. Entonces nos va a quedar newton sobre metro cuadrado. Y ojo, si nos pidieran pascales, tomar en cuenta esta parte, que newton sobre metro cuadrado es igual a pascal. Es lo mismo, no tendríamos ningún problema. Poner pascal o newton sobre metro cuadrado es exactamente lo mismo. Entonces hacemos el cálculo acá. Ponemos a la calculadora 13.600 por 9.81 por 0.015. Nos salió 2001.24. Entonces acá está el resultado final. 2001.24 pascales. La presión del ducto.